Punto por punto. Le doy la más cordial de las bienvenidas al magistrado suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, el magistrado licenciado, el abogado José Luis Jaimes Olmos, con quien vamos a platicar de este trabajo intenso que se está realizando, de cómo ha venido evolucionando la tarea, el trabajo en este tribunal. Bienvenido, magistrado. Gracias por la invitación y con todo gusto estamos para comentar la evolución de nuestro Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes. Oiga, mire, hay un tema pues que como sociedad nos preocupa cada vez más, seguramente que como ustedes como magistrados tienen más carga de trabajo, es cada vez más el involucramiento de los jóvenes, de los adolescentes en tareas de delincuencia. Esto pues, obviamente hace que haya muchas más detenciones, que haya muchos más jóvenes y adolescentes sujetos a procesos judiciales. ¿Cómo se ha venido desde la perspectiva del TUJA evolucionando este tema grave de la delincuencia entre los jóvenes? Bien, en principio es necesario señalar, ¿verdad?, que en nuestro tribunal atendemos asuntos en donde personas adolescentes que tienen 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad están relacionados con posibles conductas ilícitas, de tal manera que ya no solamente en Morelos, sino en nuestro país, la persona adolescente puede ser sujeta a un proceso de carácter penal, nada más que diferenciado al sistema de justicia penal para adultos, en razón de la condición vulnerable en el que se encuentra la persona adolescente. Así es. Dado que es una persona que está en un proceso de crecimiento y de desarrollo. Ahora bien, nuestro Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes comienza a funcionar el 15 de enero del año 2008, a la fecha. Y traigo a colación esta fecha en razón de que la primera de las conductas que en aquel tiempo cometían comúnmente nuestras personas adolescentes era el delito de robo. Así es. Ahora, 14 años después, ¿cómo ha evolucionado el delito? Hemos mutado y me parece que en un sentido negativo. ¿Por qué? Porque nuestras personas adolescentes de hace 3 años a la fecha, la primera conducta ilícita que cometen es narcomenudeo. Oiga, y además del narcomenudeo, se les ve más involucrados, pues también están más vulnerables ante los grupos criminales que los obligan en muchas ocasiones o a veces los invitan a través de pues la aspiración de tener mejores condiciones de vida económicas y pues sentirse personas superpoderosas, a cometer delitos, homicidios, se han vuelto en muchas ocasiones sicarios. Tenemos el caso que a usted le también correspondió tratar, el tema del Ponchis. Recordamos muy famoso un joven delincuente de Morelos que cumplió su sentencia aquí en el CEMPLA, terminó su sentencia y ya cuando estaba a punto de ser mayor de edad, y se fue a los Estados Unidos, de donde era originario. Así es. ¿Cómo estuvo este tema? Sí, así es. Fíjate, acabas de comentar factores muy importantes que inciden para que nuestras personas adolescentes se relacionen con grupos criminales organizados. Aquí debemos de señalar que las condiciones que son propicias para que nuestras personas adolescentes cometan este tipo de conductas antisociales tiene que ver, en principio de cuentas, con lo que acontece dentro de su casa. En su entorno familiar. En su entorno familiar. Y puedo señalarte que en un alto por ciento, las personas adolescentes en conflicto con la ley penal provienen, lamentablemente, de familias desintegradas, en donde no existe principios, valores, virtudes, reglas de moralidad que inculquen a los infantes y a las personas adolescentes. Y también debemos de señalar ahí
que no existe contención por parte de las familias con relación a las personas adolescentes, cuanto menos disciplina, y algo también que preocupa. La mayoría de nuestras personas adolescentes que se encuentran dentro de nuestro sistema, lamentablemente a muy temprana edad dejan de estudiar. Así es. Y todo si esto va creando este caldo de cultivo para que ellos sean pues presa fácil de los grupos criminales que llegan, les ofrecen una cantidad nada despreciable para empezar a trabajar muchas veces como halcones en la venta de droga, como narcomenudistas, y ya pues en la carrera que llevan en ascenso pues convertirse ya en personas realmente peligrosas para la sociedad. Así es. ¿Qué factor juega, magistrado Olmos, Jaime Olmos, qué factor juega el tema de la pobreza? Porque mucho hablamos de que las condiciones de pobreza y hay que atacar los orígenes de la pobreza. Y yo veo muchas familias de origen humilde que sacan adelante a sus hijos, y los hijos son brillantes, son gente de bien en la sociedad. Por eso, desde el punto de vista de la criminología, es importante señalar que pobreza no es sinónimo de delincuencia. Eso es muy importante y tiene que ver con lo que comentas correctamente. Sin embargo, sí es un factor importante en donde va a influir para que la persona adolescente, al observar, al advertir que en casa no hay dinero, salga a la calle a buscarlo de cualquier manera. Pero ahí también tenemos que agregar un ingrediente importante. Comúnmente nuestras personas adolescentes en conflicto con la ley penal vienen de lugares que se consideran focos rojos, en donde impera la delincuencia. De tal manera que si nuestra persona adolescente en casa tiene las carencias que ya comentamos, no tiene oportunidades para desarrollarse, pues lamentablemente va a terminar con estos grupos organizados. Y estos grupos efectivamente se encuentran actualmente reclutando a nuestras personas adolescentes. Y no se tientan el corazón. No, porque finalmente los utilizan como carne de cañón. Perdona la expresión, son reemplazables. Sí, claro. Entonces a ellos los dejan hacer las tareas más peligrosas del crimen organizado, y porque también nuestra persona adolescente en un momento dado busca, de acuerdo a su normal desarrollo, actividades temerarias. Entonces la persona adolescente en un grupo organizado criminal realiza esas tareas. Y luego otras condiciones que van surgiendo, otras circunstancias. A veces también ya los jóvenes van pensando en esa situación aspiracional de que quieren vestir camisas caras de marca, con cadenas de oro, con armas, que se hagan sentir ellos personas poderosas. Todo esto va generando pues que cada vez más menores o la edad sea más menor, en la que van entrando a esta condición de... Fíjate, acabas de comentar algo que observamos después del asunto de Edgar, mal llamado Ponchis, y que efectivamente a mí me tocó juzgarlo. Después de este asunto empezamos a observar una corriente que el día de hoy se empieza a convertir en una subcultura, ¿sí?, en donde la persona adolescente no solamente ingresa a las filas delincuenciales para tratar de obtener dinero para su subsistencia, no, sino que después de ese asunto hemos observado que las personas adolescentes ingresan a delincuencia organizada para tener poder, para sentirse alguien. Y se sienten y bueno, y ya van generando incluso ellos sus propios grupos criminales, es decir, se van creando ya en líderes de nuevas generaciones. Sí, sobre todo porque desde muy temprana edad empiezan a realizar ese tipo de actividades, la normalizan en su vida, consideran que es lo correcto.
observan que es una forma de subsistir cómoda y finalmente terminan creando sus propias células delictivas. Aunque sepan, magistrado Jaime Solmos, que su vida física es muy corta, porque quien entra allí pues sabe de antemano que es muy volátil, efímera su permanencia allí, y que regularmente terminan o en la cárcel o terminan en muchas ocasiones muertos. Lamentablemente así es. Por eso el sistema de justicia penal para adolescentes no es un sistema castigador, no es un sistema retributivo, como sucede en el sistema de adultos. Sí. Nuestro sistema de adolescentes tiene como fin último un carácter reeducativo, es de corte terapéutico, es decir... Se está logrando esto, magistrado, en el CEMPLA y en otros centros a nivel nacional, que los jóvenes se puedan ir readaptando, se puedan reincorporar, se puedan reeducar y reincorporarse a la sociedad. ¿Se está logrando o estamos perdiendo la batalla? Me parece que... Para responderte te podría decir que en este tema tenemos claros oscuros. No es perfecto, es perfectible, vamos avanzando y hemos tenido, quiero hablar de cuestiones propositivas, de historias de éxito. Hemos tenido personas adolescentes que han transitado por el sistema y que el día de hoy no han cometido ya ninguna conducta ilícita. Tenemos personas adolescentes que el día de hoy ya son jóvenes adultos y que han terminado una carrera universitaria. Oh, qué bien. Y que finalmente en su momento se les dio la oportunidad de poder tener un fondo para crear un negocio personal y que siguen avantes. Y que finalmente también tenemos historias de éxito en donde nuestras personas adolescentes se encuentran trabajando para el gobierno. Ah, muy bien. Sobre todo en el INPAJoven, Okay. que es el que nos ha apoyado colateralmente en estos trabajos de reinserción, porque el sistema busca darle una segunda oportunidad a estas personas adolescentes. Esa es la intención. Salvar talentos. Sí, claro, y que no sean como en las cárceles donde están los adultos, en que realmente se convierten en universidades del crimen, ¿no? Así salen es. Perfeccionados y con habilidades más sofisticadas, de las que llegaron, ¿verdad? Y van incrementando las conductas. Entonces, bueno, el trabajo en el Tribunal de Justicia para Adolescentes ha venido incrementándose. ¿Qué necesidades hay dentro del tribunal para poder atender toda esta gran demanda creciente que está teniendo el tribunal? Fíjate, el punto medular aquí es el incremento del presupuesto, porque déjame comentarte que actualmente no tenemos una jueza o un juez que se dedique específicamente al tema de ejecución. Nuestros jueces y juezas de control también realizan labores de enjuiciamiento, pero también realizan esta tarea de ejecución. Y en el tema de ejecución en donde vamos a encontrar las finalidades que busca el sistema y que hemos comentado. Eso por un lado. No podemos tener a un juez de ejecución porque el presupuesto no nos da para poder cubrir, ¿verdad? Claro. Sus respectivos salarios. Pero también estamos tratando de regresar un proyecto que inició en el 2014 y que hace varios años se concluyó, que tiene que ver con trabajos de post-ejecución. Es decir, ¿qué va a pasar con la persona adolescente que una vez que transite por el sistema, digamos, fue una historia de éxito? ¿Hacia dónde se va a ir? ¿Qué va a pasar con él? ¿Va a regresar a su misma casa, a su mismo núcleo social? ¿El Estado ya no va a generar un acompañamiento? Ahí corremos el riesgo de que esta persona adolescente vuelva a caer en conductas antisociales. Y hay que darle un seguimiento y un acompañamiento para que... es, a través de la Casa de Medio Camino. Que es un proyecto que quedó inconcluso, que quedó ya truncado. Así es. Que hay que volverlo a reactivar, porque es para aquellas personas adolescentes que han terminado
su proceso a través de una medida socioeducativa. Han egresado, por así decirlo, del sistema. Claro. Entonces tenemos que seguirles acompañando y brindándoles oportunidades, desde carácter terapéutico hasta que continúen con sus estudios y brindarles precisamente oportunidades para que permitan adquirir habilidades y destrezas en un oficio, por ejemplo. Pues ojalá que en el presupuesto que pronto, ya en septiembre, se tiene que mandar al Congreso del Estado, en este año se trabajó con el mismo presupuesto del año anterior por las situaciones que ya sabemos, que no se aprobó presupuesto 2022. Ojalá que ahí pueda incorporarse este proyecto. Ojalá el diputado presidente de la Comisión de Justicia pudiera incidir en que este proyecto de la Casa de Medio Camino, así se llama, así es, pueda reactivarse, que sea un proyecto pues, que beneficie a los jóvenes que ya salieron y que pues necesitan tomar un nuevo camino. Magistrado, es un gusto platicar con usted. Podríamos, yo creo que estar aquí toda la mañana platicando. Usted es magistrado suplente, está cubriendo el espacio que dejó la magistrada Ana Virinia. Así es. Que terminó su periodo. Es correcto. Y bueno, usted ha pasado todos los exámenes para ser el presidente del TUJA, de ser el magistrado propietario, pero pues está en un impasse en el Congreso el nombramiento del titular. Sí, fíjate, déjame comentarte a manera un poquito de antecedente. Nosotros tuvimos la oportunidad de ser jueces fundadores del Tribunal Unitario. Sí. Y para ser juez también nos sometimos a un examen de oposición y de conocimientos. Y durante estos 14 años nos hemos venido desempeñando como juez especializado en el sistema de adolescentes. Hace 2-3 años fuimos designados como magistrado suplente y fue un proceso que también en su momento llevó el Congreso. Y ahí también hubo un examen de oposición. ¿Que aprobó usted? Que aprobamos. Exitosamente. Sí, que aprobamos con una muy buena calificación. En aquel entonces yo obtuve 9.5 y eso nos valió para que fuéramos designados magistrado suplente. Hoy día estamos buscando, ¿verdad?, la titularidad del tribunal. Ese espacio que está ahí disponible. Ese espacio disponible. Sí. Y ahí obviamente nuestro Congreso hace poco emite la convocatoria, también nos sometemos a un examen de oposición y quiero comentarte que también obtuvimos 9.5. Muy bueno el porcentaje aprobatorio. Y obviamente con 14 años de especialización. ¿Cuántos compañeros suyos se registraron en esta convocatoria? 10 aspirantes. 10 aspirantes. Ya el Congreso, los diputados ya hicieron las entrevistas, ya los exámenes, ya usted aprobó, ya solamente falta pues... Sí, nada más el momento en que el Congreso tome la decisión de designar a la o al titular en este caso. ¿Por qué es importante, magistrado, que sí se nombre a un titular? O sea, usted está desarrollando, está llevando a cabo las funciones de titular, de presidente del TUJA, pero ¿por qué sí es necesario darle certeza? Sí, bueno, finalmente ahorita no está acéfalo, no se paraliza la función administrativa, cuanto menos la función jurisdiccional, porque cierto es, soy magistrado suplente en funciones del titular, pero sí es necesario que el titular esté designado para efecto de darle la certeza de que el titular ya está ejerciendo las funciones como debe ser. Pues vamos a esperar, probablemente en el inicio del segundo año de ejercicio legislativo, en septiembre, los diputados tomen como prioridad el nombramiento del magistrado propietario en el TUJA. Gracias por acompañarnos, por platicar todas estas situaciones, estas incidencias que se están viviendo dentro del tribunal y sobre todo pues en el ámbito de los jóvenes. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y a tu amable auditorio.